Continuamos con esta entrevista con el economista Ernesto Selman. Él es el vicepresidente ejecutivo de la CRES. Antes de pasar a un tema que me gusta que como que profundicemos un poco, quisiera saber si puede tener algún impacto en el sector privado, en las actividades del sector privado, las medidas recientes adoptadas por el Banco Central, tendente un poco a frenar el alza del tipo de cambio y el incremento de 200 puntos a sus tasas. Entonces, y obviamente eso se ha tenido que transferir, supongo, que al sistema crediticios de las bancas comerciales. ¿Eso puede tener algún impacto en los niveles que se esperan de crecimiento de la economía? ¿Cómo puede impactar esto, sobre todo en este último cuatrimestre? Sí, definitivamente tendrá un impacto porque los tipos de interés se estarán incrementando, el interés al financiamiento, el interés al crédito, los tipos de interés se estarán incrementando y obviamente una parte importante de las actividades económicas se realizan a través de la inversión. Principalmente la inversión privada, y la inversión privada generalmente hay un componente que se financia con préstamos, y en la medida que los tipos de interés son más elevados, se desincentiva a la inversión. Entonces eso tiene definitivamente un impacto sobre las actividades económicas, el crecimiento económico se va a reducir. Perdón, el gobernador del Banco Central insiste en que habrá un crecimiento por el orden del 3% independientemente de eso. Bueno, desde nuestra perspectiva y nuestros cálculos no va a llegar ni siquiera al 2%. ¿Cómo? Sí, nosotros advertimos con la reforma fiscal o la mal llamada reforma fiscal del año pasado que el crecimiento no llegaría al 2%. Ahora con estos cambios fundamentales en la toma de decisiones de políticas públicas y con el reciente incremento de los tipos de interés, desde nuestra perspectiva ese crecimiento no llegará. Nosotros estamos estimando en 1,5 y ni siquiera llegando al 1,5% durante el año 2013, pero veremos las estadísticas oficiales y veremos indicadores. Nosotros hemos utilizado indicadores alternativos para tratar de ver el comportamiento de la economía. Desarrollamos un índice en base al consumo de energía y relacionándolo con la importación de petróleo en términos de cantidades de volumen. Vemos otros indicadores como las operaciones del ITEVIS, indicadores como importaciones en términos generales, en términos de cantidades de furgones entrando y saliendo a la República Dominicana. Tenemos indicadores del movimiento reales, de la economía. Del movimiento de la economía en términos reales para monitorear el comportamiento, y los cálculos no nos dan, hasta ahora no nos han dado esos niveles de crecimiento, y lo que estamos viendo y lo refleja el mismo Banco Central es que los sectores que tienen un mayor impacto en la actividad económica, en la generación de empleos, llámese manufactura, comercio y construcción, han estado contrayéndose. El mismo Banco Central dio las estadísticas del primer semestre de que esos sectores se estaban contrayendo, y eso es un tema que, digamos, se siente las personas, porque son de los sectores que más tienen impacto en la actividad económica y en el empleo. Las personas sienten que hay una contracción económica y el crecimiento importante, los sectores que están creciendo están muy concentrados en algunos, la minería. Y de hecho, perdón, ¿hay la contracción económica para ustedes? ¿Cómo crees? No hubo crecimiento significativo, digamos. ¿A qué llamamos crecimiento significativo? Crecimiento que esté generando nuevos puestos de trabajo, que estén creando nuevas riquezas en última instancia, que es lo que termina reduciendo la pobreza, porque la pobreza no es más que la ausencia de riquezas, claro, ¿verdad? Es como la oscuridad es la ausencia de la luz, es una definición negativa, ¿verdad? Entonces, sí, la pobreza es la ausencia de riqueza, y lo que buscamos es un crecimiento económico que pueda crear riquezas
empleos y mayores ingresos que siempre promedios. tendría que ser por encima del 4%, ¿verdad? Mínimo 4% para que se puedan generar nuevos Nuevos empleos y pueda empezar a reducirse la tasa de desocupación, el desempleo, porque sabe que entran nuevas personas al mercado de trabajo todos los años, y para reducir el nivel de desempleo entonces es importante un nivel de crecimiento mayor del 4%. Mi amigo Pavel Isa ha hecho algunos cálculos, Miki Seara también ha hecho algunos cálculos en este sentido, y nosotros concordamos de que un crecimiento de mínimo del 4% para crear puestos de trabajo y pueda reducir el desempleo es importante para la creación de riqueza y en consecuencia para la reducción de la pobreza en la República Dominicana. Ernesto, pero entonces esto, porque si a ese 1.5% quizás que ustedes estiman que llegaríamos como crecimiento del PIB, y si le quitamos entonces el componente, si le quitamos, Ernesto, si le quitamos la barri. Bueno, ahí obviamente el sector minero, según las estadísticas del Banco Central, creció en 226% en el primer semestre. 222. 222, sí. Bien, gracias. Eso tiene un impacto muy positivo en la economía dominicana. Y entonces es difícil analizar de que si hubiese habido o no hubiese habido, pero definitivamente ha tenido un impacto en el tema del crecimiento económico, la generación de divisas, mayores exportaciones. De hecho, las exportaciones, haciendo un análisis tipo el que usted me pregunta, ¿y qué pasa si no estuviera la Barrick? Por ejemplo, si no estuviese la Barrick, las exportaciones se hubiesen reducido en 220 y pico millones de dólares en el primer semestre, y lo que mostraron fue un incremento de 300 y algo millones de dólares. Entonces, o sea que es altamente significativo. Es decir, que es significativo el aporte, y en ese sentido, obviamente, lo idóneo sería tener muchas inversiones de este tipo y proyectos, no solamente mineros, de toda índole, y por eso nosotros hablamos de que hay que aplicar un conjunto de reformas estructurales. Vamos a las reformas estructurales. Sí, que es lo que nosotros planteamos, de que se aplique un conjunto de reformas estructurales. Por ejemplo, vamos a ponerle nombre y apellido. Le voy a poner nombre y apellido. Retomar el espíritu de las reformas estructurales económicas que se aplicaron a principios de los años 90 y continuaron durante toda esa década, para crear nueva riqueza, atraer mayores inversiones, hacer la economía menos costosa para vivir y hacer negocio en la República Dominicana, y en consecuencia tengamos mayor capacidad de exportación. Nosotros hemos planteado varias reformas estructurales. El año pasado presentamos una específicamente sobre el tema tributario, y con esto dijimos, mire, eso no es suficiente, eso hay que acompañarlo de otras reformas estructurales, y aquí entonces estamos viendo reformas estructurales en los fundamentos del sector eléctrico, por ejemplo, y ahí podríamos tener un programa hablando de cómo podría ser esa reforma, cómo se vería, o cómo uno estaría planteando una reforma de ese tipo. Pero lo importante es, digamos, el objetivo en última instancia es tener servicio confiable y a costo razonable, ¿verdad? Porque nosotros estamos pagando en promedio 3, 4 y hasta 5 veces el precio de la energía eléctrica que pagan otros países e incluso en la región. Estamos hablando de una adecuación del código. Perdón, yo estuve aquí al ingeniero Milton Morrison, director ejecutivo de la DIE. De la DIE, sí. De la DIE, y le planteé eso mismo del incremento, de cómo se pagan más y dijo que eso no era verdad y que eso simplemente... Sí, incluso hay tarifas eléctricas que llegan hasta el 29 centavos de dólar el kilovatio hora, y usted va a otro país, tiene 6 centavos de dólar. Por ejemplo, los competidores con nosotros, los centroamericanos, tienen mucho más energía más barata que nosotros. Otro tema que estamos viendo, y a finales de octubre vamos a tener una conferencia internacional con invitados con mucha experiencia en términos de políticas públicas,
es el tema de la adecuación del Código Laboral a los nuevos tiempos. El Código Laboral vigente se aprobó y se entró en vigencia antes de todo este tema de la globalización, de los tratados de libre comercio, etcétera. Y lo que estamos viendo es que vamos a tener que hacer algunas adecuaciones. Obviamente esto es un diálogo abierto y que haya una participación de los diferentes sectores, pero nosotros vemos una necesidad de adecuar ese código laboral a un ambiente donde ya debemos competir y debemos tener la capacidad de generar más y mejores puestos de trabajo, porque ¿qué es lo que sucede ahora? Porque los trabajadores lo que ven eso es como pérdida de derechos adquiridos. Pero ¿qué estamos viendo entonces del otro lado de la moneda? Lo que estamos viendo es que el costo laboral no salarial, ¿verdad? Fuera del salario, los trabajadores ven principalmente lo que ganan de su salario, ¿verdad? Sí. Pero hay unos costos aparte que no ven los asalariados, que estamos asumiendo todos y lo pagamos con mayores precios de bienes y servicios, con alto desempleo, y otra parte muy importante es el trabajo informal, el empleo informal. En las estadísticas del Banco Central se habla de que el empleo informal está en el 50 y casi un 56% del empleo en la República Dominicana. Y desde el año 2000 hacia acá, hacia el abril del 2013, el empleo informal ha crecido casi al doble del empleo formal. Y ese empleo formal, el 65%, según estadística de Mickey Seara Hatton, mi amigo, dice que el 65% lo ha creado el sector público. Siempre han dicho de mi profesor, Mickey Seara Hatton, dice que siempre ve el vaso medio vacío, que nunca dice que lo ve medio lleno en términos económicos. Mire, hay un tema, precisamente en esta semana me abordaba el superintendente de banco, Rafael Camilo, sobre este tema, y decía que por qué ser pesimista, y casi que me acusaba de ser pesimista. Y yo lo que pienso y estoy convencido de que un pesimista es un optimista bien informado, ¿verdad? Porque una cosa es ser pesimista como tal, y otra cosa es tener la capacidad de análisis, los pies en la tierra, para ver qué cosas podrían estar sucediendo en el futuro. Pero por encima de esto es importante hablar de cuando uno habla de estas cosas, y yo aquí incluso meto la mano por Mickey Seara también, uno hace críticas constructivas realmente, porque uno hace críticas pero va acompañándola de propuestas de qué hacer, cómo buscarle la vuelta, vamos a sentarnos a hablar, entonces eso no es ser pesimista, eso es ser una persona realista que quiere traer la verdad, ¿verdad? En última instancia todo investigador está en búsqueda de la verdad, traer la verdad al debate y que discutamos esa verdad y proponer cosas, ser propositivos, proponer alternativas. Eso no es ser pesimista, eso es tratar de ayudar en última instancia. Malo fuese que no hubiese ese tipo de críticas constructivas, eso ayuda al debate, porque es que el debate es necesario que hayan ese tipo de cosas y que hayan propuestas alternativas, y nunca podemos estar asimilando cifras oficiales como palabra de Dios. Y ese es el papel que jugamos nosotros. Y aquí de nuevo hablo por Mickey, hablo por mí, hablo por otros economistas que muchas veces lo tildan de pesimista. No es pesimista. Yo personalmente, y quien me conoce sabe el amor que yo tengo por este país. Es decir, y de hecho, hasta en términos personales, en una ocasión me decía mi esposa cuando vivíamos en Estados Unidos que por qué volver a la República Dominicana, si nosotros teníamos oportunidad, y de hecho, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de permanecer allí, quedarme trabajando allí y desarrollar mi carrera profesional allí. Y eso gracias a Dios, y yo en última instancia le dije, no, es que mi carrera está en mi país, yo tengo que ir a lo que yo pueda aportar, lo poquito, mucho, lo que sea que pueda, yo quiero llevarlo a mi país. Entonces yo no creo que se trata de pesimismo o no pesimismo, yo creo que se trata de un tema de cómo uno puede traer algo, su granito de arena, aportarlo, en el sentido de traer alguna luz y
propuestas alternativas para ver cómo podemos mejorar. En última instancia eso es lo que queremos, yo me imagino, todos. ¿Cómo? Obviamente algunos de unas perspectivas, otros de otras, pero eso es parte de la naturaleza humana y eso es parte del debate, de tener diferentes perspectivas. Claro que sí. Así es. El tiempo se nos ha terminado, se nos quedó entonces la venta de los 500 millones de dólares del Banco de Reservas de la Deuda del sector público al CIRI. A ver si en un minuto me puede pues... Sí, lo que está sucediendo aquí es que se estaría vendiendo una cartera que son préstamos que le ha otorgado el Banco de Reserva al gobierno, y lo que se estaría entonces, el CIRI estaría comprando esa deuda. En última instancia nosotros entenderíamos que eso es una emisión de deuda a terceros desde el gobierno. Entonces, en última instancia, nosotros entenderíamos que eso constitucionalmente tendría que aprobarse en el Congreso, pero ya veremos qué sucede. En última instancia, estarían entrando 500 millones de dólares adicionales a la economía dominicana y a ver qué hace. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Banco de Reserva con esos 500 millones de dólares? Si no se lo vuelve a prestar al gobierno. Si es volverlo a prestar al gobierno o si es buscar alternativas de inversión y de préstamos al sector privado, que en última instancia es quien realiza las inversiones y los procesos de producción que traen nuevos bienes y servicios para que crean nuevas riquezas en última instancia y nuevos empleos en la economía. Entonces la pregunta sería de nuevo, ¿qué se van a hacer con esos 500 millones de dólares? Pero desde el punto de vista un poco del desmonte, de la exposición que se tiene frente al gobierno, parece sano, o sea, desde ese punto de vista. Por eso digo, la pregunta importante es, ¿qué se van a hacer con esos 500 millones de dólares? Si no, porque si vuelve a prestarse al gobierno, entonces lo que se mantendría la concentración de la cartera y el riesgo en una cartera concentrada del Banco de Reserva, y entonces por eso decimos, bueno, ¿será que se va para diversificar la cartera o será para volver a prestar al gobierno? Y ese es, en última instancia, esa es la pregunta del millón. No vaya a ser cosa que los generadores apaguen y que el gobierno entonces tenga que buscar unos dólares y tenga que finalmente ir al Banco de Reserva. Bueno, ya el tiempo nos dirá, nos mantendremos observando los acontecimientos. Bueno, Ernesto, te agradezco sinceramente la participación y bueno, espero que esta sea la primera de muchas entrevistas que tengamos para conocer de parte de expertos de cómo marcha la economía dominicana y también la mundial. Se nos quedó el tema de que parece que España está un poco sobreviviendo, ¿verdad? Parece que no está muerta de verdad, como Grecia. Parece que la economía norteamericana también pues da algunos, y cuando hablan de reducción ya del nivel de desempleo, de la tasa de desempleo al orden del 7 y tanto %, parece que las cosas van bien. Y bueno, ver todo esto del petróleo, esos temas internacionales. Ese sería otro programa completo, ¿verdad? Así es. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.